Esto ya se puede ver. Me avisa, por favor. Sí se ve, sí se ve. A ver, ya. Ahí creo que es. Ay, doctor, qué raro, pero sí lo estoy compartiendo con pantalla completa. O sea, todo. Doctor, oye. A ver, chicos, ¿cómo lo están viendo en la pantalla ustedes? Doctor, está sin, o sea, no está en pantalla completa. No está, ¿no es cierto? No se ve, qué raro. Qué raro, sí lo estoy compartiendo completo. Alguna vez me pasó eso. Ya, pero entonces vamos a empezar porque al final sí se ve la mayor parte. Entonces, bueno, como les iba mencionando, pues la epilepsia es un trastorno muy frecuente, muy común, pero muchas veces es difícil de reconocer si se trata de un cuadro epiléptico o no, ya que mucho se piensa que siempre la epilepsia es un problema de movimiento, ¿no? Siempre va a haber porque con el término de convulsión, cuando uno dice convulsión, siempre piensa que tiene que haber un cuadro, pues, de movimientos motores, tónicos, clónicos, ¿no? De otro tipo. Pero en sí, pues hay cuadros epilépticos que no siempre son motores, ¿no? No hay movimiento, ¿no? Y hay cuadros focales o incluso las ausencias, ¿no? Donde no hay pues ningún tipo de movimiento y siguen siendo epilepsias, ¿no? Y cuadros focales como las epilepsias, por ejemplo, del lóbulo temporal o del lóbulo frontal basal, donde son básicamente las sensaciones de olores, ¿no? Donde termina el área del olfato, por ejemplo, va a producir ese tipo de crisis. Entonces es mejor decir que son crisis más que convulsiones, ¿no? Porque si hablamos de convulsiones siempre se va a pensar que son movimientos, ¿no? Y otros términos también que debemos, pues, tener en cuenta, que, por ejemplo, decimos crisis convulsiva o crisis epiléptica cuando hay un cuadro, pues, básicamente de descarga neuronal, ¿no? Que puede producir múltiples, múltiples síntomas que el paciente también no se da cuenta o algunos signos que podemos nosotros evidenciar, ¿no? Pero ya epilepsia sería un cuadro más crónico, ¿no? De repetición de estos cuadros convulsivos, los cuales hace de que se define una epilepsia por ya que las crisis más frecuentes, más continuas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese término, porque no toda crisis va a ser epilepsia, pues puede haber una crisis única o pueden haber también por diferentes causas, ¿no? Crisis provocadas, como por ejemplo una encefalopatía, ¿no? Una caída, un teji, y la persona convulsiona ese rato por edema cerebral, pero no es epilepsia, ¿no? Solamente es una crisis.
O puede ser por ejemplo, una intoxicación, ¿no? Un medicamento, una droga, tantas situaciones que pueden hacer que una persona pueda convulsionar, pero sin necesidad de ser una epilepsia. Entonces, el término epilepsia se refiere a que es una afección neurológica crónica recurrente, ¿no? Que es la principal característica, y que son repetitivas de fenómenos paroxísticos ocasionados por descargas neuronales de forma desordenada y también excesiva, ¿no? O sea, no hay un control neuronal sobre la parte eléctrica del sistema nervioso central, ¿no? Que es lo que hace de que el cerebro, pues, transmite esas funciones, ¿no? Entonces, generan crisis convulsivas, dando lugar a alteraciones neurológicas, cognitivas, psicológicas, sociales y motoras, ¿no? Por ejemplo, hay crisis en las cuales una persona puede tener un trastorno tipo psicótico, ¿no? Agitarse, empezar a querer golpear a alguien o tener alucinaciones, ¿no? Que ve cosas y muchas veces pacientes se lo catalogan como pacientes psiquiátricos, ¿no? Pero ¿cuál es la característica principal? Es pues obviamente de que son cortas, recurrentes, ¿no? Y después de una crisis el paciente pues está normal, ¿no? No pasó, pasó el tiempo y puede actuar normalmente, ya ves, ni se acuerda del tipo de crisis que tuvo. Y luego pues se vuelve ya si se vuelve una epilepsia, pues eso va a ser en forma continua. Ahora sí se ve completo, Brenda, está bien. Ujú. Pero puedes volver a la anterior diapositiva. Doctor, no sé qué está pasando con mi computadora. A ver, avíseme, por favor. ¿Está en la diapositiva que usted quiere? En la primera se ha ido a la segunda. ¿Está? Ahora. ¿Está? Esta sí. Ujú, Ya. ahora sí. No que estaba lenta, creo, cuando pasa. Ya, ahora sí está. Ya. Entonces seguimos, ¿no? Manifestaciones, por ejemplo, cognitivas, ¿no? Puede haber una pérdida de conciencia, tipo las ausencias, pero sin tener una caída, no pierden el tono muscular y hace de que no se pueda reconocer muchas veces este tipo de crisis. Un ejemplo, las ausencias en niños, pues los niños hacen 2 o 3 segundos, ¿no? Crisis de ausencia. Y eso hace de que eh, la persona sienta no sienta nada, ¿no? Al despertar, al darse cuenta, hace sus actividades normalmente, no tiene ningún tipo de recuerdo, ni tampoco ni sueño, nada, ¿no? Después de esas crisis. Entonces, para decir que es una epilepsia, tiene que requerir la ocurrencia de al menos una crisis epiléptica, ¿no? Y crisis epiléptica es pues la expresión clínica de una descarga eléctrica anormal, provocando una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, si es una sola crisis, todavía no lo vamos a catalogar como epilepsia. Entonces, cuando ya catalogamos una crisis epiléptica como epilepsia o una crisis convulsiva como epilepsia, que al menos tenga 2 crisis no provocadas o reflejas, ¿no? O sea, que no sean por un TEC, por una droga, por una meningitis, ¿no? Con 24 horas de separación. Una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis, ¿no? Que es un registro de la actividad epiléptiforme en el electroencefalograma o también la presencia de una lesión que esté en un área epileptógena, ¿no? Durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia o al menos al 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en una tomografía encontramos una calcificación cerebral y el paciente convulsiona, entonces sí ya lo catalogamos como epilepsia porque se supone que eh, hay un elemento, una lesión que está haciendo de que este paciente pueda tener crisis, ¿no? Y el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, más que todo en niños, por ejemplo, esos síndromes que son pues como el síndrome de Lennox-Gastaut, etcétera, en donde pues tienen convulsiones, retrasos mentales y tienen un electroencefalograma característico, ¿no? Entonces, hay muchos síndromes epilépticos, los cuales son mayormente genéticos, ¿no? De origen genético. Entonces, después ya se va a hablar de la etiología en sí que causa la epilepsia. Siguiente.
Brenda, se ha lajeado tu máquina, creo, no está pasando las diapos. Se durmió bien. Ahí está. Está lento, está lento. Ay, no sé Ya, qué ya, está pasando, lo siento. Está muy lento. ya. Me avisen, por favor, si es que se está parando para yo poder. Ya pasó, ya pasó ahora. Justo acabamos de ver la etiología de la epilepsia, ¿no? Entonces, tenemos que, va a depender mucho, pues, de lo que esté provocando las crisis, ¿no? Entonces, a veces hay lesiones estructurales, ¿no? En el cerebro, las cuales van a producir las crisis convulsivas. Entonces, hablamos de lesiones que se ven en una tomografía o una resonancia magnética, que son causas de la crisis epiléptica, ¿no? Por ejemplo, puede ser un cisticerco, puede ser un tumor, podría ser una encefalomalacia, ¿no? Secuela de un TEG, pues una malformación cerebral congénita, podría ser alguna infección, un granuloma tuberculoso, un granuloma, una toxoplasmosis, etcétera, ¿no? Cualquier lesión que haya en el cerebro, en la parte cortical, puede ocasionar pues que haya crisis epilépticas. Y si hablamos de lesiones estructurales, entonces muy probablemente que las crisis sean focales, ¿no? O sea, de inicio en el lugar de la lesión. Ahí va la semiología, ¿no? Por ejemplo, si tengo una lesión en el lóbulo frontal, en la parte motora, pues las crisis serán clónicas o tónico-clónicas, ¿no? Del paciente. En cambio, si es en la región occipital, pues las crisis podrán ser visuales, ¿no? Entonces va a depender mucho de la zona, ¿no? Y también tiene que haber concordancia, pues, con la alteración en el electroencefalograma y la semiología misma de la crisis, ¿no? O sea, que nos diga el tipo de crisis y podemos determinar de qué lugar está viniendo. Por ejemplo, si tengo una crisis olfatoria que sienta olores extraños por 2 o 3 segundos o por 50 segundos, pues hablaremos de que la lesión es frontal o temporal basal, ¿no? O si el paciente tiene solo unas crisis visuales de, por ejemplo, como unas hemianopsias o ver luces, ¿no? Por un tiempo corto, pues hablaríamos de crisis a nivel del lóbulo occipital, ¿no? Y el electroencefalograma sí podría también ubicar si es que en ese momento se encuentra crisis, ¿no? Porque no siempre se las encuentra. El otro origen son las infecciosas, pues infecciones no agudas que determinan lesión cerebral, por ejemplo, la neurocisticercosis, que es muy frecuente en nuestro medio, los citomegalovirus, en pacientes con VIH, ¿no? Toxoplasmosis, la tuberculosis, ¿no? Que es bastante frecuente. Antes esas estaban también dentro de las epilepsias estructurales, pero siempre hay cambios en la clasificación. Luego las metabólicas, que son provocadas por efectos metabólicos genéticos o también adquiridos, ¿no? Hay metabólicas, por ejemplo, un paciente con diabetes, ¿no? Podría ser una hipoglicemia por el medicamento y podría convulsionar. Entonces, en estos casos, si se repite ya varias veces, puede haber causado un daño cerebral y ya ser una epilepsia, ¿no? Otros trastornos metabólicos más raros que son genéticos, ¿no? Como las deficiencias ya de algunas enzimas a nivel cerebral por factores genéticos, pues también pueden ocasionar crisis de tipo metabólico. También inmunes, ¿no? Como enfermedades autoinmunes responsables de la epilepsia, por ejemplo, las encefalitis límbicas, ¿no? O la esclerosis múltiple misma, ¿no? Que tienen a formar lesiones a nivel cortical y subcortical. Las genéticas que son más frecuentes, pues, en niños, ¿no? Que en anomalías genéticas que tienen una historia familiar, incluso muchas veces que son hereditarias y que básicamente se determinan por hallazgos en el electroencefalograma, ¿no? El tipo de crisis que puede estar produciéndose, los síndromes convulsivos que son más frecuentes en niños. Y también va a haber una causa desconocida, ¿no? Que una causa sin que se pueda identificar por muchos estudios que se realice, pero el paciente tiene sus crisis. Y también ahí es importante, pues, los factores o los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que se puede hacer de la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, en niños es muy frecuente hacer el diagnóstico diferencial con espasmos del sollozo, ¿no? Que niños que empiezan a llorar y luego se desmayan y hasta pueden tener movimientos, hacen cianosis, etcétera, ¿no? O también en personas adolescentes o mayores, las pseudocrisis, por cuadros conversivos, ¿no? Personas que
tienen trastornos emocionales, ¿no? Y se desmayan y empiezan a tener movimientos, ¿no? Que, como que parecerían convulsivos y hasta pierden la conciencia, hasta pierden la sensibilidad, ¿no? Muchas veces este tipo de personas se les puede realizar una estimulación, ¿no? Un pellizcón, etcétera, y no despiertan y tienen movimientos, pero a veces en eso nos va a servir la experiencia, ¿no? De cómo se mueven, qué tipo de movimientos hacen, que hacen dudar mucho de que sea una crisis convulsiva, ¿no? Y obviamente el electroencefalograma va a salir siempre normal, ¿no? Aunque se haga varias veces. De esa manera se podría hacer la diferenciación de una crisis con una pseudocrisis. Siguiente, por favor, Brenda. Ya, en esta Bueno, no sé parte qué del está pasando, doctor. No puedo compartirle. Está que se, no sé, se está lajeando. O tal vez alguien me puede apoyar compartiendo, por favor. a ver, compártelo la... Oh, creo Alguien que ya está está. Creo compartiendo. que ya está. Sí, porque... Nayeli lo va a compartir, doctor. A ver, dame un segundo. Le voy a pasar las diapos a Nayeli y ella lo va a compartir para que no haya estas dificultades. Pero a ver, vamos, creo que ya está mejor, está demorado menos. Bueno, está bien. Ya, ya. Vamos a ver cómo está. Ya, entonces las crisis metabólicas, como hemos mencionado, que son pues frecuentes en niños más que todo, vamos a encontrar las genéticas, ¿no? Que son por herencia poligénica y también por herencia monogenética, ¿no? En caso de herencia poligénica, pues casi siempre son generalizados y ocurrencia es frecuente, ¿no? Es difícil control incluso con medicación. En la herencia minogénicas son focales y las recurrencias son raras, ¿no? Y con otras alteraciones metabólicas adquiridas, por ejemplo, por malformaciones del desarrollo cortical o enfermedad cerebrovascular, los traumas encefálicos, tumores cerebrales, infecciosos, ¿no? O enfermedades degenerativas también puede haber crisis convulsivas. Por eso muchas veces se habla de crisis eh, sintomáticas o no sintomáticas, ¿no? Entre las sintomáticas son las que tienen pues una lesión en sí a nivel cerebral, ¿no? Y las otras serían las primarias, ¿no? Que son más que todo las genéticas. Y las otras serían las que no tienen un diagnóstico de una lesión a nivel cerebral, pero sí tienen algunos tipos de crisis, ¿no? En sí son más que todo crisis de tipo focal. A ver, siguiente. Ya está bien, ya está bien. Ya estamos en onda. Entonces acá tenemos un cuadro en el cual vemos las causas de crisis epilépticas de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Que es importante porque es diferente que una crisis epiléptica en un niño a un adulto, ¿no? Por ejemplo, en el recién nacido, pues la mayor parte son por hipoxias, ¿no? En el parto, ausencia de a un problema a nivel de la oxigenación cerebral, ¿no? Que se pudo haber ocasionado tanto en el mismo embarazo o ya en el parto, ¿no? Que es lo más frecuente. La presencia de hemorragias intracraneales también en los recién nacidos es frecuente, especialmente en recién nacidos prematuros, ¿no? Que tienen una hemorragia y puede dejarle una secuela. Algunas infecciones, ¿no? Porque recién nacido cuando hace una sepsis, pues directamente también hace meningitis, ¿no? Y eso puede dañar también el encéfalo. Los trastornos metabólicos son como la hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y déficit de la piridoxina, que son también trastornos más metabólicos, en este caso de la primera infancia, ¿no? Del recién nacido. En algunos casos la abstinencia a drogas, ¿no? La mamá que consume, por ejemplo, cocaína, marihuana, y nace el niño y hacen abstinencias y pueden convulsionar, ¿no? Entonces también hay que ver si es que hay algún tipo de consumo de drogas. En este caso, la mayor parte de las crisis son, pues, generalizadas, ¿no? El niño, y en un niño es diferente, ¿no? No siempre son tónico-clónicas, ¿no? Muchas veces son simplemente mioclónicas y de otros tipos, ¿no?
trastornos del desarrollo, por ejemplo, malformaciones, ¿no? A nivel de lo que es el cuerpo calloso, la misma corteza cerebral, trastornos genéticos, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, los errores innatos del metabolismo, en los cuales, pues, no se produce una enzima, ¿no? El cuerpo del niño no produce una enzima y eso hace de que las neuronas, pues, no funcionan adecuadamente y eso puede ocasionar crisis convulsivas. Pero bueno, esas son enfermedades ya también que no tienen tratamiento y la mayor parte fallecen, ¿no? Con esos trastornos genéticos o de errores innatos del metabolismo. En lactantes mayores a un mes y menores a 12 años, pues hay que ver siempre las convulsiones febriles, que en sí no son un tipo de epilepsia, pero sí puede con el tiempo provocar un daño a nivel del lóbulo temporal y ser una epilepsia ya temporal, ¿no? Que a veces se ve. Los trastornos genéticos también se pueden ver ya a diferentes edades, no siempre al principio, ¿no? Especialmente entre los 2, 3 años, ¿no? Esos errores innatos del metabolismo, hasta hay otros que se presentan ya a los 7 años. Mientras tanto, el niño va desarrollando normalmente, ¿no? Igual, ¿no? También infecciones del sistema nervioso central, meningitis, que es más frecuente en neonatos y hasta los 6 meses, ¿no? Trastornos de desarrollo también del cerebro y los traumatismos, ¿no? Que se presentan básicamente en niños, especialmente ya sobre los 5 años. En adolescentes, pues la causa más frecuente de una convulsión son los traumatismos. Y si es que el traumatismo ha sido severo, va a dejar una lesión cicatrizal, lo que se va a llamar una encefalomalacia, ¿no? Y eso va a producir crisis focales o también generalizadas. También las infecciones, claro que son mucho menos, pero puede haber tumores cerebrales en adolescentes, es más raro, pero ya se pueden empezar a presentar. Claro que también recién nacidos, e incluso puede haber tumores. Consumo de drogas, ¿no? Que sí produce cuadros convulsivos. En adultos jóvenes entre los 18 y 35, pues tenemos como primera causa sigue siendo los traumatismos, la abstinencia al alcohol, consumo de drogas, los tumores, algunos autoanticuerpos contra el cerebro mismo, ¿no? Y en nuestro medio, pues obviamente la cisticercosis, ¿no? Se presenta, si ya en nuestro medio tenemos una convulsión focal mayor, una persona mayor de 18 años, tenemos que pensar siempre en lo que es la neurocisticercosis, ya que el consumo de los quistes, ¿no? Pues en verduras, pues en el agua, algo que no sea con mucha higiene, pues puede producir convulsiones, pero no es inmediato, ¿no? Puede aparecer 5 o 6 años después. Si es inmediato es porque la infección ha sido muy severa. Siguiente. Ya se ve. Y también vamos a hablar de las etiologías más frecuentes de las epilepsias que son vinculadas a la localización misma del cerebro, ¿no? Las lesiones vasculares, por ejemplo, los infartos, las hemorragias, las trombosis venosas pueden ocasionar también convulsiones, especialmente si se ubican en la corteza, ¿no? Una hemorragia, por ejemplo, a consecuencia de una malformación cerebral también deja una encefalomalacia y esto va a producir crisis focales, ¿no? De causa congénita puede haber malformaciones, trastornos de la migración neuronal, básicamente, ¿no? En el cual las neuronas de la corteza, pues, a veces están reemplazadas por otro tipo de neuronas subcorticales y produciendo crisis, ¿no? Por ejemplo, esto se puede ver ya que aparezcan esas crisis hasta de recién nacidos o un poco más de edad, ¿no? Al año, hasta los 5 años. Entre las causas infecciosas hemos mencionado la meningitis, las encefalitis, los abscesos y la cisticercosis, ¿no? Que está en nuestro medio, que es la principal causa incluso de epilepsia
en personas jóvenes y adultos jóvenes, ¿no? Lesiones prenatales o perinatales, traumatismos, ¿no? del cráneo, las tumorales, meningiomas, gliomas, metástasis cerebrales también, las facomatosis, ¿no? Que son enfermedades que se producen en la piel y el sistema nervioso central, como la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, la enfermedad de Stuck-Weber, ¿no? En el cual hay lesiones cerebrales, pero también acompañado de unas lesiones en la piel, especialmente en la cara, ¿no? También en algunas enfermedades degenerativas va a aparecer epilepsia, como en la enfermedad de Alzheimer o en otro tipo de demencias, ¿no? Como la demencia frontotemporal. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos de ubicación, pues casi siempre tenemos que pensar en que la convulsión tiene un origen focal, ¿no? O sea, que es en un sitio y puede el inicio ser focal, o sea, por ejemplo, empezar, como hemos dicho, dependiendo del área, ¿no? De la lesión. Ya. La fisiolepsia, pues, es muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay la neurona se vuelve muy excitable, ¿no? Porque puede ser por causas genéticas, como hemos visto, primarias, o la presencia de alguna lesión a ese nivel que hace de que la membrana de la neurona pues se vuelve muy excitable a los estímulos y puede empezar a descargar, ¿no? Descarga dos neuronas, un grupo de neuronas y luego las demás también, ¿no? Porque hemos visto que la transmisión a nivel neuronal pues hay una conexión directa con los axones, las dendritas, y esto hace que es un área que pueda descargar, va a transmitir rápidamente, ¿no? Hacia otras, ¿no? O sea, se despolariza un área grande y empieza a haber pues una convulsión, ¿no? Eso se llama cambios paroxísticos de despolarización, ¿no? Entonces hay una disminución del tono inhibitorio que es controlado por el sistema GABAérgico, ¿no? Y aparece pues un tono o un aumento del tono excitador, ¿no? Que es donde participa también la glutamina, ¿no? Esta es una reacción glutaminérgica y de actividad de circuitos amplificados, ¿no? Que van a producir que muchos grupos neuronales empiecen a perder ese control de inhibición y así de esa manera producir la crisis convulsiva, ¿no? Que puede ser justamente a veces evidenciado en el electroencefalograma en ese momento está viendo descargas en algunos grupos o también en las generalizadas, ¿no? O sea que en este gráfico vemos, ¿no? Como el glutamato, pero para que haya una actividad a nivel eléctrico, pues tiene que haber también presencia de iones, ¿no? Como son el sodio, el potasio, el magnesio también está involucrado, y los neurotransmisores que son el glutamato y el GABA, ¿no? Por eso muchos medicamentos que son antiepilépticos son GABAérgicos, o sea que aumentan la actividad GABA, y esto hace que inhiba la neurona, ¿no? O otros que son bloqueadores también del glutamato, lo cual hace que el glutamato no tenga mucha actividad, ¿no? Y otros también funcionan inhibiendo el NMDA, ¿no? O el AMPA, para que el ingreso de sodio y potasio sea pues controlado, ¿no? No se descontrole con una convulsión. Y a los medicamentos actúan directamente sobre los canales de sodio y potasio, ¿no? Son los primeros, incluso como la fenitoína, la carbamazepina, los que actúan pues directamente sobre los canales de sodio y potasio, ¿no? En cambio, los otros que son, que actúan sobre ya los neurotransmisores son más modernos, ¿no? El ácido valproico, o el levetiracetam, ¿no? Bueno, y algunos que no se conoce incluso cómo es su acción. Siguiente. También es importante mencionar, pues, ¿no? Que en la fisiopatología que va a depender mucho también de cada persona y de la genética misma de estas personas, ¿no? Entonces, la epileptogénesis es pues la alteración en el cual el grupos neuronales se vuelven muy excitables, ¿no? A lo que es
una despolarización y esto va a hacer que no controlen, se desinhiban y produzcan pues estas crisis, ¿no? Entonces, va a haber pues las crisis que pueden ser parciales o focales o también las crisis generalizadas, ¿no? Las crisis parciales pues pueden ubicarse en diferentes partes del cerebro, por ejemplo, el hipocampo, la amígdala y la corteza adyacente a estas partes, ¿no? En este caso, las crisis van a tener un aura, puede haber alucinaciones olfatorias, epigastralgias, evolucionan con automatismos, ¿no? Como por ejemplo, movimientos de chuponeo de la boca o movimientos de las manos, ¿no? Que pueden hacer de que una persona no se dé cuenta y también pierda la conciencia, ¿no? O también sin pérdidas de conciencia porque son focales. En este caso de crisis parciales o focales, la más frecuente es pues la esclerosis del hipocampo, ¿no? O sea, una lesión en el hipocampo, ¿no? Que está en el lóbulo temporal, el cual se va a esclerosar o cicatrizar, ¿no? Y esto ocurre a veces, como les mencioné antes, con crisis, cuando hay crisis febriles, ¿no? Muchas veces antes se decía que la convulsión febril no es benigna, no sucede nada, no hay por qué preocuparse, pero ha podido dañar esta zona y con el tiempo, pues ya hacer lo que es una epilepsia del lóbulo temporal o la epilepsia hipocampal, ¿no? La de la esclerosis del hipocampo. También va a haber cambios de receptores de GABA alterados que no inhiben, ¿no? La hiperexcitabilidad de la neurona. Entonces, pues ahí se va a presentar las crisis focales o por la presencia también de algún tipo de lesión, ¿no? Y como estas zonas son muy epileptógenas, entonces cualquier lesión a ese nivel va a producir convulsiones o epilepsias frecuentes, porque la esclerosis mesial temporal no controla mucho los medicamentos, ¿no? E incluso puede llegar a ser quirúrgicos, ¿no? Retirar esa zona que está muy epileptógena para poder así mejorar al paciente, ¿no? Pero es la más frecuente, pero hay muchas, pues obviamente, de diferentes zonas que puede dar lesiones, convulsiones focales, ¿no? En cambio, en las generalizadas, pues, son crisis que pueden aparecer desde la primera infancia, ¿no? Especialmente en niños que son casi siempre este, mm, generalizadas con pérdidas de conciencia, ¿no? Eh, a veces pueden ser incluso con trastornos cardíacos, ¿no? Puede haber también, si son ya sintomáticos, incluso acompañado de otros cuadros tipo hemiparesias, hemiplegias, ¿no? En caso de las genéticas, pues hemos mencionado que puede haber, incluso se han ido reconociendo ya poco a poco, ¿no? Mutaciones, por ejemplo, del cromosoma 19p, del gen de los canales de sodio dependientes del voltaje de las neuronas, son frecuentes estas crisis generalizadas, ¿no? El aumento de entrada de sodio y la despolarización e hiperpolarización neuronal también van a crear crisis generalizadas. A diferencia de las focales, en las generalizadas apenas empieza la crisis o incluso simultáneamente puede haber una pérdida de conciencia porque descarga todo el cerebro, ¿no? En forma generalizada, por eso el paciente pierde el sentido, pierde el tono muscular y ahí empieza, ¿no? Puede ser tónico-clónicas generalizadas, pero también se puede ver eso, esas pérdidas de conciencia sin perder el tono muscular en las ausencias. Siguiente. Entonces, si hablamos de periodos de actividad epiléptica, vamos a hablar de periodos, el periodo ictal o este, el mismo periodo de la convulsión, ¿no? Que puede ser intermitente y leve, ¿no? Hay presentación de un patrón electroencefalográfico hipersincrónico asociado con cambios conductuales, ¿no? Entonces, puede haber un momento en que el paciente, pues, depende del tipo de crisis, puede perder la conciencia, ¿no? Terminan con el evento de la convulsión y empiezan a tener somnolencia, empieza a haber dependiendo mucho de la ubicación también de la lesión, y si es generalizada, sí va a haber un posictal, ¿no? O sea, un momento en el cual el paciente se encuentre confuso, desorientado y no sepa qué hacer, ¿no? Luego es el periodo ictal, pues entre crisis y crisis o posictal.
hay mecanismos inhibitorios que hacen de que disminuya la hiperexcitabilidad epiléptica, ¿no? Especialmente el aumento del GABA o la disminución del glutamato. Entonces, esto va a impedir que aparición de nuevas crisis, incluso en pacientes que no están medicados, pues porque si convulsionan seguido, pues ya se hablaría de un estatus epiléptico, ¿no? Y eso sería incluso mortal cuando no se inhibe, ¿no? Pero hay situaciones, ¿no? El paciente puede poner después de la crisis depresivo, agresivo, ¿no? Entonces ahí se pueden dar unos tipos de tratamiento. Y en el periodo posictal, pues ya después de la crisis, presenta depresión posictal, inmovilización corporal y representa el umbral de una crisis hay una refracto, o sea, ya no puede haber más descargas cerebrales, como es decir, la neurona tiene un punto en el cual ya no puede estar hiperexcitable, ¿no? Después de una crisis. Y por eso las crisis muchas veces pasan solas, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de medicación, ¿no? Pero el paciente puede quedar, pues, si la crisis es muy prolongada, con secuelas, por ejemplo, conductuales, puede haber paresias, puede haber amnesia retrógrada, puede haber también, quedar con somnolencia, que muchas veces puede durar hasta días, ¿no? Después de una crisis y que hace que la persona, se sienta, pues, mal, ¿no? Por cuando convulsionan y, pues, pierdan días hasta que se recupere normalmente. Pero si en ese proceso aparece una nueva crisis, pues el paciente va a estar constantemente con un deterioro, ¿no? Y eso empieza a ser ya un deterioro cognitivo. Por eso que es importante tratar de que las crisis sean lo menos posible, ¿no? A veces no se curan, pero sí que no sean tan frecuentes, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, hemos hablado de las crisis epilépticas, de los tipos, ¿no? Que son las parciales o focales, ¿no? Ahora se denomina más focal que parcial. Las generalizadas y las desconocidas, ¿no? Entonces, entre los tipos hablamos de las focales, generalizadas, combinadas, que pueden ser focal generalizada y la de origen desconocido. Una convulsión focal, por ejemplo, que inicie en la parte motora con movimiento solamente, por ejemplo, de un hemicuerpo, ¿no? Miembro superior, miembro inferior, puede estar el paciente unos segundos, darse cuenta de que se le está moviendo las extremidades y luego pierde la conciencia y empieza a tener una convulsión generalizada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a llamar epilepsias focales secundariamente generalizadas, ¿no? En las cuales, pues, al perder la conciencia se va a caer y mayormente se acompaña de crisis tónico-clónico generalizadas, ¿no? Pues, casi nunca se reconoce, pues, el paciente, la crisis focal no lo va a contar, ¿no? No va a decir casi nunca, sí, primero se me mueve la mano y luego pierdo la conciencia, ¿no? Entonces siempre va a decir, no, se desmayó y convulsionó y se mordió, pero se orinó, etcétera, ¿no? Entonces, una crisis generalizada, a diferencia de las focales, pues sí hay una pérdida de conciencia, ¿no? Y en los síndromes epilépticos o síndromes electroclínicos hay unas manifestaciones que aparecen agrupadas y cuyo diagnóstico tiene complicaciones terapéuticas, pronósticas de manejo total del paciente, ¿no? Entonces, estas son de acuerdo al tipo de crisis, a las alteraciones electroencefalográficas, la edad de inicio y también nos va a ayudar a tener un pronóstico de qué tipo de síndrome es, ¿no? La mayor parte son genéticas, ¿no? Estos tipos de síndromes epilépticos. Por ejemplo, les mencioné el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Es un síndrome epiléptico en el cual el niño pues tiene crisis tónico-clónico generalizadas, pero también tiene ausencias, ¿no? Y también tiene crisis hipotónicas, o sea que pierde el tono muscular y se puede caer en cualquier sitio, ¿no? Que son las más frecuentes. Y de vez en cuando tiene tónico-clónicas y las ausencias son constantes, tiene retrasos en el electroencefalograma, tiene manifestaciones en el electroencefalograma, como por ejemplo las descargas punta onda, y tiene retraso también en el aprendizaje, un retroceso incluso en el desarrollo tanto del lenguaje, de la marcha y intelectual. Y eso hace de que se le catalogue como un síndrome epiléptico, ¿no? Otro frecuente es el síndrome de West, ¿no? Que también es en niños por debajo del año de edad, que tienen también retrasos, tienen un electroencefalograma
típico, y los espasmos, ¿no? Que hacen en el hueso son frecuentes y son malignos, ¿no? O sea, es como juntar como hacer contracturas del brazo y la cabeza, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos son característicos de estos síndromes. Pero hay muchos síndromes, ¿no? Incluso en la adolescencia están los síndromes de, por ejemplo, de la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Que viene, como su nombre dice, con mioclonías, ¿no? Empiezan a tener sobresaltos, ¿no? En las extremidades, en todo el cuerpo. Y luego hacen también crisis generalizadas, ¿no? Pierden la conciencia, empiezan a moverse en el suelo, en el piso, ¿no? Se mueven la boca, relajan esfínteres. Y también a veces tienen crisis de ausencias, ¿no? O parciales complejas. Entonces, pues justamente, y su también tiene un electroencefalograma típico, ¿no? Entonces, eso hablamos justamente de síndromes, ¿no? Que existen, pues, varios y que todos, pero la mayoría de síndromes tienen origen genético. Siguiente. Ya. Entre las crisis parciales o focales, pues, vamos a ver que tiene un inicio focal. Las parciales simples es sin pérdida de conciencia. En cambio, en las complejas sí hay pérdida de conciencia, pero no hay una pérdida del tono muscular, ¿no? Pueden tener automatismos, como por ejemplo chuponeos, movimientos de los dedos, las manos, ¿no? Luego hay este tipo de crisis parciales pueden ser atónicas, pueden ser también clónicas, por ejemplo, una lesión en el lóbulo frontal en el área motora puede dar movimientos clónicos, ¿no? Extremidades, ¿no? O solamente tónicos también. Los espasmos epilépticos hay hipercinéticos, mioclónicos, tónicos, ¿no? Que son básicamente sin perder la conciencia. Se acompañan de automatismos, de interrupción de la actividad, o sea, y las parciales complejas, pues el paciente puede estar haciendo algo y de un momento a otro mira hacia arriba, empieza a caminar, empieza a comportarse de otra manera, ¿no? Puede gritar, puede hablar y hasta puede salirse a la calle, ¿no? Entonces, pero él después despierta y no se acuerda de lo mínimo, ¿no? Y estas son y las focales con generalización secundaria, como habíamos mencionado, por ejemplo, en un inicio de un movimiento, por ejemplo, en extremidades y luego pierden la conciencia, se caen y hacen una tónico clónico generalizada, ¿no? Las crisis generalizadas, en cambio, tienen un inicio generalizado, pérdida de conciencia, y el tipo de crisis semiológicamente puede ser tónico-clónica, o sea, ponerse rígido, ¿no? Que sería la parte tónica, y luego las sacudidas, que serían la parte clónica, ¿no? Solo pueden ser clónicas también o solo tónicas. Las mioclónicas, ¿no? Son los sobresaltos del cuerpo, de las extremidades, de las articulaciones, ¿no? Pueden también haber mioclónicos tónico-clónicas, mioclónicas atónicas. Las atónicas son pérdida del tono muscular, ¿no? O sea, está caminando y el paciente en un momento a otro pierde el tono y se va de cara, ¿no? Al suelo. A veces ni siquiera hay otro tipo de movimiento. Los espasmos, ¿no? Como en el WES, es como juntar la cabeza con los brazos, ¿no? En movimientos. Eh, en este caso, pues, pueden ser algunos típicos, atípicos, y también presenta otro tipo de alteraciones, ¿no? Pero la mayor parte con pérdida de conciencia. Y las crisis no clasificadas de inicio desconocido, entre ellas principalmente son tónico-clónicas, ¿no? Espasmos. En este caso hay una interrupción de la actividad y también un posictal donde va a haber somnolencia, pero no se llega a determinar, pues, si es genética o si es secundaria de alguna lesión. Siguiente. Las de inicio focal pueden clasificarse, pues, de acuerdo al tipo de síntomas que produce, ¿no? Eh, Algunos tienen un aura, que por ejemplo podría ser una eh, visiones de algún tipo de colores o incluso un malestar. Puede haber una sensación de quemazón en el pecho o una parestesia a nivel de los... Ya el paciente cuando tiene este tipo de crisis seguidas conoce, ¿no? Su aura y va a ser de que ya piense que va a tener la crisis, ¿no? En este inicio focal tenemos las motoras, que pueden ser movimientos básicamente de las extremidades, ¿no? Empezando
En la marcha jacksoniana, por ejemplo, pues empieza en miembros superiores el movimiento y luego va bajando a las extremidades, ¿no? Pueden ser posturales también, o sea que el paciente lo que tiene el brazo en una postura lo puede mover a otra sin darse cuenta, ¿no? Fonatorias también que son motoras, ¿no? O sea, básicamente con no poder pronunciar palabras, ¿no? O también dificultad para poder hablar, ¿no? Otros simples o focales pues son las sensitivas, donde son crisis sensoriales corporales, por ejemplo, la presencia de parestesias, adormecimientos, hormigueos, calor, quemazón, ¿no? Etcétera. Las visuales, pues hemos dicho que son por lesiones a nivel del lóbulo occipital, alteraciones tipo hemianopsias, presencia de la visión de luces, o también alucinaciones, incluso, ¿no? Ver rostros, caras extrañas, ¿no? Que a veces pueden catalogarse como psíquicas, pero al final son visuales, ¿no? Gustatorias también, ¿no? Sabores extraños en mi boca, ¿no? Que puede aparecer de un momento a otro. Las uncinadas olfatorias, que son las que son los olores extraños, ¿no? Y a veces crisis vertiginosas también pueden haber, siguen siendo sensitivos. Las autonómicas, pues puede haber con rubor, escalofríos, palidez, náuseas, vómitos. Hay muchas personas con náuseas, vómitos que son crisis convulsivas, pero se siguen tratando como por problemas gástricos, ¿no? Entonces, por eso justamente si es una crisis, ustedes lo que tienen que saber es reconocer, ¿no? El momento, por ejemplo, si crisis es que se presentan náuseas, vómitos solamente unos 3, 4 minutos, luego desaparece y luego de un tiempo otra vez, entonces hay que pensar que no es un problema gástrico, ¿no? Sino es más que todo algo más convulsivo. Así sudoraciones, pero siempre tienen que ser pasajeros rápidos, piloerección, dilataciones pupilares incluso, ¿no? Luego otras focales psíquicas, las afásicas, ¿no? Pérdida del lenguaje central, disnepsias, ¿no? Olvidos de un rato a otro, afectivas también, ilusiones, alucinaciones cognitivas, y entre ellas también están los déjà vus, ¿no? Que es lo ya vivido, ¿no? Que pues ya esta escena lo he visto en algún momento, y bueno, y al final no, este, si es muy seguido, nomás se puede catalogar como crisis, ¿no? Porque los déjà vus normalmente puede tener una persona. Si no es muy frecuente, no hay por qué preocuparse, ¿no? Siguiente. Entonces, las crisis simples, como hemos mencionado, pues tienen un origen cortical, ¿no? Entonces, acá estamos viendo las áreas corticales y qué tipo de crisis puedan tener. Por ejemplo, área motora, puede haber crisis focales motoras, tónico-clónicas, ¿no? O movimientos de las extremidades, ¿no? En en el área de Broca, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, del lenguaje, básicamente. En áreas temporales, pues puede haber automatismos, ¿no? Especialmente si son áreas temporales profundas, ¿no? Como por ejemplo, rubicundez, sudoración, ¿no? En el área somatosensorial también puede haber parestesias en un lado del cuerpo, ¿no? En áreas auditivas como el lóbulo parietal, puede haber alucinaciones auditivas, ¿no? Como escuchar una campana, escuchar algún tipo de voz de llamado, ¿no? Que también puede ser crisis. Siguiente. El inicio focal, pues hemos visto que son varios tipos de crisis, pero también pueden tener una continuación con las crisis complejas, ¿no? Donde ya se altera la conciencia, pero no hay alteración del tono, ¿no? Por ejemplo, esas crisis complejas tienen un inicio súbito, con automatismos, puede haber afasia postal, con falta de respuesta a estímulos y también con amnesia, ¿no? Secundaria, descargas neuronales bilaterales difusas o focales en regiones frontal y frontotemporales, ¿no? En este caso, las crisis parciales complejas son casi siempre del lóbulo temporal, ¿no? Entonces hay una mirada ausente, por ejemplo, una crisis parcial compleja, el paciente mira a un lado, a un otro, o pues está directamente mirando, pero no responde a los estímulos. Puede haber automatismos orales, ¿no? O manuales también. Posturas distónicas de una extremidad superior, por ejemplo, que adopte posiciones extrañas, ¿no? Las extremidades. Eh,
en el electroencefalograma, pues con frecuencia el foco es profundo, no tiene valor localizador, pero se puede colocar electrodos especiales para ubicar el sitio de la lesión, ¿no? Y las inicio focal con evolución a bilateral tónico-clónica, ¿no? En este caso, si los pacientes van a perder la conciencia y van a empezar a tener convulsiones tónico-clónicas, en los cuales sí se pueden morder, sí se pueden, pueden relajar esfínteres, ¿no? Y pues obviamente en este caso sí ya se reconoce que es una crisis, ¿no? A diferencia de la focal, que como son síntomas, por ejemplo, una crisis sensitiva, que solo tenga parestesias, pues muchas veces nadie lo va a catalogar todavía como una crisis convulsiva. Siguiente. Bueno, acá igual que en el anterior, ¿no? Pero vamos a ver acá la correlación. Abajo vemos un electroencefalograma, ¿no? Entonces, las crisis focales obviamente van a aparecer si estamos viendo esas lentificaciones, las polipuntas o puntas ondas que vemos, a diferencia, ¿no? Por ejemplo, el T4, T6 son ondas normales, o el T6 o 2, ¿no? Pero acá se aparece como son las descargas, ¿no? Y son áreas frontoparietales izquierdas en el lado izquierdo, ¿no? Porque en el electroencefalograma lo que es impar es izquierdo y lo que es par es derecho, ¿no? Entonces acá vemos cómo hay unas descargas focales, ¿no? Entonces en este caso, pues los síntomas van a ser dependiendo mucho de del dónde está la lesión, ¿no? Por ejemplo, acá está mostrándonos región frontal y temporal izquierda, ¿no? Donde podría estar habiendo un tipo de descarga y eso ocasionando tipos de crisis convulsivas. Como ya hemos visto, ¿no? Hay olfatorias, psicomotoras, auditivas, psíquicas, etcétera. Siguiente. Cuando son de inicio generalizado, ahí sí, ¿no? La mayor parte van a ser tónico-clónicas y es más fácil identificar, obviamente, una crisis tónico-clónica que los demás tipos de crisis, porque todos saben que cuando un paciente cae y empieza a mover sus extremidades, a tener tipo los temblores o las contracturas, se está convulsionando, ¿no? Este tipo de crisis pueden tener un inicio súbito, también una convulsión es más frecuente, en más que en el 10% de los casos. Puede haber alteración de la presión arterial y también midriasis, ¿no? Entonces puede ser de muchas causas, hemos dicho, las generalizadas mastogenéticas, pero casi siempre pues una focal secundariamente generalizada se puede confundir con generalizada de inmediato, ¿no? Porque a veces es rápida la descarga. En estas fases, pues, en este tipo de convulsiones hay diferentes fases, ¿no? La fase prodrómica, ¿no? Donde hay micronías, puede haber desviación de la mirada, oculocefalogiria, ¿no? O sea, los ojos a un lado, contracción muscular, aumento brusco del tono también corporal, que puede durar entre 10 a 20 segundos, ¿no? En la fase tónico-clónica hay espasmos flexores tónicos, fase de extensión tónica, cierre brusco de la boca, una expiración forzada con apnea, ahí aparece cianosis, pérdida de la conciencia, disminución de la fuerza y amplitud, ¿no? Relajación de esfínteres y muchas veces puede haber mordeduras de lengua incluso, ¿no? Y en la fase posictal hay estupor, confusión, ¿no? Hipotónico, cialorreico, hay somnolencia y también incontinencia vesical. ¿No? Pues en este caso, en el electroencefalograma vamos a ver ondas rápidas frontotemporales y ondas lentas y pausa agudas en contracciones, ¿no? Pero es difícil también hacer el electro en ese momento, ¿no? Tiene que el paciente estar pues movido, no va a salir mucho. Siguiente. Entonces, acá justamente como íbamos viendo, vamos a ver en el electroencefalograma cómo se va. Está, por ejemplo, en el primer electroencefalograma, vemos una crisis tónico-clónico generalizada, ¿no? Porque el paciente pierde la conciencia, se cae, empieza a convulsionar, y ahí aparecen descargas así generalizadas, están en todos los focos, ¿no? F1 hasta el P4. Sí, ya está viendo, ¿no? No son del mismo tamaño, pero
tal vez ya nos ayuda a indicar que no es una crisis focal, sino es generalizada, ¿no? Y en la fase clónica también, ¿no? El electroencefalograma sí se vuelve un poco más alterado por el movimiento mismo que se realiza. Y el cerebro está haciendo pues descargas, lo que hace que el paciente pierda el tono muscular y también se caiga y empieza a convulsionar, ¿no? Siguiente. Bueno, este inicio generalizado incrementa de la contracción muscular, una afectación axial, ¿no? De la parte central, la caída, ¿no? El paciente se cae al suelo, pierde la conciencia. En la fase crónica hay contracciones musculares repetitivas, regulares, afecta al mismo grupo muscular, ¿no? Y puede haber también alteraciones en la conciencia casi siempre. Las demás crisis, pues como por ejemplo las ausencias, hay una pérdida de conciencia paroxística de inicio y final brusco, ¿no? Son de segundos de duración, no hay convulsión, no hay movimientos, ¿no? Pérdida del tono postural tampoco. No hay signos motores, ¿no? Como parpadeos, masticación, movimientos de la mano, ni descargas de punta onda generalizadas, ¿no? Pero sí hay una característica en el electroencefalograma que son puntas ondas de 3 a 4 Hz, ¿no? O sea, la velocidad con que está haciendo la descarga. Característicamente en niños son las ausencias, ¿no? Pueden ocurrir varias veces al día, ¿no? Y el paciente puede darse o no cuenta de lo que está haciendo sus crisis. Siguiente. Ya. Entonces, en lo que respecta a la clínica, pues voy a ver los que se llamaban el petit mal, ¿no? O que son básicamente las focales, ¿no? Estas, la mayor parte van a remitir a la adolescencia, desencadenan hiperventilación, también hipoglicemia, ¿no? A veces hay muchas ausencias constantes en el día. En el electroencefalograma vamos a ver descargas rítmicas, bilaterales, simétricas y electrónicas, ¿no? Puntas ondas de 3 Hz, como había mencionado, que son cuando hay ausencias más que todo, ¿no? Los otros tipos de ausencia típicas, inicio y fin menos bruscos asociado a anomalías del cerebro, ¿no? Como signos motores. En este caso, el electroencefalograma es el patrón lento generalizado. Entonces, las ausencias también pueden ser típicas o atípicas, ¿no? En el cual nos dice básicamente de que, más que nada para el pronóstico, ¿no? Porque las atípicas son las que podrían no mejorar con el tiempo, ¿no? En cambio, las típicas tienen una gran posibilidad de mejorar, ¿no? De desaparecer incluso. Siguiente. Las crisis mioclónicas, las atónicas, pues hemos dicho que son de inicio generalizado, que son más mioclónicas, por ejemplo, son bruscas, repetitivas, breves, desordenadas, ¿no? Involuntarias. Son sacudidas breves, irregulares, generalizadas o localizadas, o sea que también puede ser de una extremidad nada más, ¿no? O segmentarias, o también puede ser multifocales, por ejemplo, mioclonías en una pierna y luego en un brazo, ¿no? Eh, Hay una intensidad variable también y hay pérdida de conciencia, ¿no? Y a veces se ve también secuelas de encefalopatías hipóxicas, ¿no? En este encefalograma se va a ver descargas bilaterales y síncronas de punta onda. En el síndrome con mioclonías, por ejemplo, hay mioclonías benignas de primera infancia, ¿no? Que son las que se producen en neonatos, niños pequeños. Esas crisis se solucionan con el tiempo, ¿no? Son benignas. Epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? La que hemos mencionado, la cual se acompaña de otros síndromes, de otros signos que van a dar un síndrome, ¿no? Epilepsia mioclónica progresiva, esa sí, la forma que sí es un poco más compleja, ya que es resistente a la medicación también. En el síndrome de West, ¿no? Que hemos mencionado, los espasmos infantiles también son mioclonías, ¿no? En el Lennox-Gastaut, que también mencionado, hay una actividad de crisis, retraso mental, anomalías diversas,
que van a ser tratadas con medicamentos como la motrigina, topiramato, ¿no? En las de generalizadas de origen atónica, pues hay disminución brusca del tono muscular, tanto flexor como extensor, también del cuello, del tronco, de extremidades, y el paciente se va a quedar al suelo, ¿no? Es muy corta la duración de 2 a 4 segundos, pero suficiente para que el paciente se caiga y se haga daño, ¿no? A veces de larga duración, ¿no? Permanecen inconscientes en el suelo por uno o varios minutos, ¿no? Cuando este tipo de crisis. Siguiente. Y los que hemos mencionado de inicio desconocido, pues son crisis que no pueden clasificarse por datos incompletos o porque no se llega a determinar la causa en sí. En este caso, hay los diferentes síndromes, ¿no? A veces pueden ser también como los espasmos, en el síndrome de West, en las encefalopatías epilépticas, en contracciones tónicas, bilaterales, breves, bruscas, ¿no? Con alteraciones de la musculatura axial proximal y también en extremidades, ¿no? Pueden ser focales generalizadas. El electroencefalograma ipsiarritmia, que significa un desorden, ¿no? Del electroencefalograma, el cual no permite, en el cual se evidencia que no hay una actividad cerebral normal, ¿no? En sí, las crisis de origen desconocido, pues mayormente tienen también un origen genético, ¿no? Que sí se hace, pero hay muchas pruebas genéticas que todavía no identifican al gen exacto cuál puede producir. Siguiente. Otro término, pues, que se usa en epilepsia es frecuente es el estatus epiléptico o el estado epiléptico, ¿no? Se cataloga como una convulsión, puede ser generalizada o focal, o sea, no es necesario que sea siempre generalizada. Por ejemplo, si hay solamente focal, un movimiento de un brazo y va y cumple con estos criterios, también se cataloga como un estatus epiléptico, ¿no? Es una convulsión que dura más de 30 minutos, o no hay recuperación entre una convulsión o otra, ¿no? O sea, sigue siendo continua. En caso de generalizada, pues que la veamos moverse, pero al final no despierte el paciente y otra vez haga, ¿no? O sea, que no está despertando más de 30 minutos, ya lo catalogamos como como un estatus epiléptico, ¿no? Puede haber formas locales, parciales complejas, ¿no? Con crisis de ausencia también, u otras variantes de estados epilépticos, ¿no? Que a veces son no convulsivos, como por ejemplo era un estado epiléptico de crisis focales o olfatorias, ¿no? El olor que dura más de 30 minutos también se catalogaría como un estatus. Eh, Tres convulsiones diferidas en términos de una hora también se cataloga como estatus, ¿no? Por ejemplo, puede en una hora sigue haciendo una, otra, lo catalogamos, ¿no? Ajá. Cuando son muy frecuentes o cuando es muy larga la crisis, el estado epiléptico y no se ha podido controlar, puede dejar secuelas, ¿no? Cognitivas, de la conducta o también alteraciones hasta motoras, ¿no? No son tan frecuentes, pero tiene una mortalidad un poquito más alta que las demás crisis, ¿no? Siguiente. Un paciente con epilepsia, pues obviamente puede haber algunos factores que hagan de que aparezcan, ¿no? Las crisis, como por ejemplo el abandono de la medicación es lo más frecuente, alteraciones metabólicas, ¿no? Como la uremia, la o hiper o hipoglicemia, trastornos de la alteración de electrodos, ¿no? Privación brusca del alcohol o las benzodiazepinas como el clonazepam, alprazolam, que también tienen un efecto anticonvulsivante, pero también son, si los dejas, pueden convulsionar, ¿no? Intoxicaciones por drogas, SBs agudos, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, ¿no? Infecciones, alteraciones del ciclo del sueño, despertar súbito, fatiga o el ejercicio en algunos casos, ¿no? También son amplios los factores de riesgo para que convulsione una persona con epilepsia y también para que desarrollen epilepsia, ¿no? Como un ACV, por ejemplo, que puede luego ya presentarse como una epilepsia. Siguiente.
Para hacer el diagnóstico tenemos que tener una buena historia clínica siempre, que es lo más importante. Siempre preguntar por sus antecedentes familiares, antecedentes personales, edad de aparición de las crisis, que es importante, ¿no? Si es en niño o es en adolescencia. En el examen físico casi nunca encontramos, si lo encontramos en un paciente pues sin crisis va a estar normal, ¿no? A no ser que lo encontremos convulsionando en una emergencia y sí hay que pensar en otras cosas, ¿no? Una hemorragia, una infección, uso de drogas, etcétera. Y si es lesión cerebral, pues obviamente ya eso tiene más tendencia a epilepsia. También es necesario un examen cardiovascular porque los síncopes son una también causa frecuente de que haya o sea, aparentes convulsiones, ¿no? Esas pruebas complementarias siempre, ¿no? Para descartar básicamente las cuestiones metabólicas como dosaje de sodio, potasio, magnesio, cloro, ¿no? La glucosa, la urea, creatinina. A veces es necesario hacer una punción para ver el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se tiene que ver un electroencefalograma, tomografía o resonancia según sea el caso. Siguiente. Bueno, eso pásalo nomás. Ya, acá justamente entonces hemos dicho que el electroencefalograma es básico para determinar pues el tipo de crisis, incluso nos puede identificar la zona donde está produciéndose la crisis, ¿no? Antes, pues como no existía la resonancia y la tomografía, el electroencefalograma se veía descargas diferentes, ¿no? Si era focal o en un área, por ejemplo, determinada, se pensaba mucho en un trastorno tumoral, otra enfermedad que está afectando esa parte, ¿no? Entonces acá vemos los gráficos, ¿no? Como según apunta en este encefalograma, la onda aguda, ¿no? Que es la parte de abajo, las puntas ondas, ¿no? Que son presencia de puntas y luego una amplificación y se va, ¿no? Las colipuntas, que son onditas frecuentes, ¿no? Que es más raro ver. Y la calipunta onda, ¿no? Que es la combinación de ambas. Entonces, en algunas son características la aparición de algunas de estas onditas, ¿no? Por ejemplo, en las ausencias típicas es más frecuente la punta onda, ¿no? En las crisis mioclónicas, pues las colipuntas son más frecuentes y la colipunta honda en crisis, pues mioclónicas o crisis tónicas también. Siguiente. Bueno, la neuroimagen sí es muy importante, ¿no? Para poder determinar la causa. Que esté normal una resonancia magnética, una tomografía y que la convulsión sea generalizada, pues nos hace dudar, nos hace pensar mucho en que es algo más genético, ¿no? En cambio, si en la resonancia vemos una lesión y tenemos que tratar de preguntar siempre si esa lesión coincide con los síntomas de la región. Por ejemplo, si vemos una lesión occipital, entonces preguntaremos, ¿no? ¿Y usted no tiene alteraciones visuales? ¿Ve lucecitas o algo antes de la convulsión? Entonces, ahí sí nos va a servir mucho, ¿no? Las imágenes para poder determinar la causa en sí que está produciendo ese tipo de crisis, ¿no? Entonces, lo que más se utiliza, pues, es la resonancia magnética, que ese sería el examen ideal, ¿no? Para cualquier persona con epilepsia. Simple si es que sospechamos en que es algo más metabólico, más primario, ¿no? En niños especialmente, porque no creo que haya tumores, más raro. Y también tomografía puede ser simple con contraste, ¿no? O sea, pero realmente lo que más sirve es la resonancia. Siguiente. Bueno, acá son los diagnósticos diferenciales en niños, ahora en adultos también, ¿no? Por ejemplo, los síncopes vasovagales, las arritmias cardíacas que también pueden producir síncopes, las valvulopatías cardíacas, ¿no? Que pueden darnos pérdida de conciencia y convulsiones, insuficiencia cardíaca, la hipotensión ortostática, algunos trastornos psicológicos como convulsiones psicógenas, la hiperventilación, ¿no? En los pacientes con psicosis también, ataques de pánico. Hay alteraciones metabólicas que pueden producir desmayos por alcoholismo, por ejemplo. Los delirium tremens, ¿no? En los alcohólicos, las hipoglicemias, hipoxias. Algunos fármacos psicoactivos, por ejemplo, como los alucinógenos y también
las drogas simpático-miméticas, ¿no? La migraña también es un diagnóstico diferencial porque puede haber una migraña con funcional, una migraña vacilar, ¿no? Con vértigos, mareos, incluso a veces pueden aparecer movimientos, ¿no? Las isquemias cerebrales los TIA, ¿no? Que también aspiran la conciencia, se paraliza medio cuerpo, pero en ese momento se movió. También hay que ser diagnóstico diferencial, ¿no? Con algunos trastornos del sueño como las narcolepsias, las cataplegias, básicamente con cuadros de epilepsias con parciales complejas, ¿no? En niños, pues los accesos de apnea, ¿no? La apnea del sueño que has mencionado, la migraña con dolor abdominal, los vértigos paroxísticos benignos, los terrores nocturnos, el sonambulismo también se puede confundir con tipos de convulsiones. Siguiente. Bueno, este tratamiento ya lo van a ver en medicina, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver y reconocer básicamente son la presentación y los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que son importantes, ya que muchas veces puede venir una mamá y decir, mi hijito acaba de convulsionar, ¿y qué le pasó, no? Estaba llorando, llorando, y de un momento a otro dejó de respirar, ya se le ha movido las manitos, se le ha puesto azul la boquita, ¿no? Entonces eso no es una convulsión, ¿no? Es un espasmo del sollozo, ¿no? O un paciente sea un cardiópata, que tenga una valvulopatía, que está caminando en un momento pierde la conciencia, ¿no? Y empieza a tener un tipo de movimientos, ¿no? Entonces también hay que hacer la diferenciación. Y otra cosa importante es que conozcan que no solo, como les dije, son motoras, sino que hay diferentes tipos, ¿no? Incluso psíquicas, crisis, un sinazo, o sea, de los olores, ópticas. Entonces, sabe reconocer eso, ¿no? Semiológicamente, porque a veces ningún examen va a salir positivo, pero si un paciente tiene crisis repetitivas, aunque sea uno cada día, ya pensamos en un tipo de epilepsia. Bueno, hasta ahí nomás es esta clase, ¿no? Eso ya no lo vemos todavía. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. Y ya, entonces, coordinamos con Marcelo para la próxima clase. No sé, me dijo algo. Me escribes, Marcelo, para ver de la siguiente clase cómo hacemos, ¿ya? Entonces, sería todo. Y ya, Gracias. Buenas noches. chao, nos vemos, chao, chicos, hasta luego. Gracias.